Sean bienvenidos una vez más a estas transmisiones que, como cada día que la estamos transmitiendo, pueden llegar a cada uno de sus hogares. Así que queremos en esta hora que Dios nos dirija, porque no tenemos otra forma de poder transmitir, sino es que el Señor nos vaya dirigiendo, que vaya hablando por nosotros, que vaya guiando la palabra. ¿Para qué? Para que en cada corazón sea bendecido en esta hora. Así que le voy a pedir que pasemos a orar. Vamos a rogarle al Señor que nos dirija en esta hora a través de su palabra. Padre Santo, como siempre agradecemos tu presencia, agradecemos, Señor, que tú cada día nos estás orientando. Cada día, Señor, tu asistencia es en nuestra vida. Sé que estás con cada uno de tus hijos y también con aquellos, Señor, que tú estás guiando para que puedan encontrarse contigo, para que puedan recibirte, para que sean parte, Señor, de aquellos escogidos. Padre mío, te pido, Señor, que por tu palabra bendita, en esta hora tú nos vayas hablando, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes, Señor, lo que está viviendo tu pueblo y también aquellos, Señor, que han de recibir y no te conocen en esta hora, han de recibir, Señor, una respuesta que necesitan para sus vidas. Padre amado, te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Quiero que nos dirijamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a leer unos versos del 14 al 18. Sea usted acompañándome en esta hora para que podamos leer estos versos, que rogamos que el Señor a través de ellos nos bendiga ricamente. Dice en 1 Pedro, capítulo 4, versos 14 y 18, lo siguiente: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Santo es el Señor. Esta gran exposición que el apóstol Pedro nos va a hacer a través de esta carta que le escribió a los hermanos de Asia Menor. Esta carta, implícita en ella, trae la dirección y la guía para todos aquellos que con el conocimiento del Señor, con haber recibido en sus vidas a Jesús, están viviendo circunstancias muy difíciles, cosas que para muchos de ellos también era muy extraño, era muy complejo de poder comprender. Y todo esto ha venido de la mano desde cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús fue perseguido constantemente. Los líderes religiosos anhelaban poder tomarle y así sacarle del paso para que no siguiera enseñando, porque todas sus enseñanzas ellos consideraran que era contrario a todo lo que ellos habían aprendido a través del tiempo, toda la enseñanza que traían en la Escritura. Entonces constantemente esta persecución empezó desde ese tiempo a los seguidores de Jesús. Pero una vez que tomaron a Jesús y le dieron muerte, bueno, sabemos que Jesús entregó por sí mismo su vida, pero cuando le fue dada muerte, pensaron que todo esto terminaba, sin entender que era el comienzo de la iglesia, sin entender que era el comienzo de hombres y mujeres que iban a ser bendecidos por la palabra bendita. Entonces, cuando la iglesia empieza ya a dar sus primeros pasos, la persecución a través de los líderes religiosos también se hace muy fuerte. Empiezan a asediar constantemente a la iglesia y a perseguir a los líderes, porque ellos pensaban que si tomaban a los líderes y le daban muerte, todo esto se terminaría. Pero porque ellos no han podido comprender y no comprendieron que esta era obra de Dios a través del Espíritu Santo en cada vida de los creyentes. Cuando Jesús les dejó la comisión que
el Evangelio tenía que ser llevado desde Jerusalén y salir de ese centro para poder recorrer sus alrededores. Esto fue después de manifiesto cuando se levantó aquel gran perseguidor que fue Saulo, cuando él empezó a perseguir la iglesia. Empezó la iglesia a sufrir también los abates sin inmisericordia de este varón, cuando empezó a tomarlo a cada uno de ellos, a golpearlos, a llevarlos a la cárcel, por cuanto para él estos seguidores de este camino eran una blasfemia delante de Dios. Y así este instrumento que era Saulo hizo que todos ellos se empezaran a esparcir en diferentes lugares para poder llevar el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Todo esto era dolores constantes, sufrimientos permanentes, por cuanto llevar el nombre de Jesucristo, la verdad que para ellos era bien apremiante y complejo. Cuando todas estas situaciones empezaron constantemente a ser más fuertes, aleluya, constantemente más difícil, siendo que el Saulo también, no solamente en el área de Jerusalén, sino que también a los alrededores empezó a hacer esta persecución hasta que el Señor lo llamó. Ahora, él tiene que vivir también la experiencia de aquellos cristianos, sufrir por la causa de Cristo. Toda esta dificultad se empezó a hacer más fuerte cada día a través de los años. Y también esta que llegó con tan ferocidad, y esta es la exposición que hace el apóstol Pedro a través de esta carta. Cuando viene ya la persecución a través del imperio romano, a través del César, a través del emperador, cuando él hace esta persecución a la iglesia de Jesucristo, ya vienen muertes atroces. La verdad que la historia señala que las muertes eran atroces. Y todo esto que fueron esparcidos, que es lo que dice la Escritura, los expatriados. Esta carta va dirigida a los que estaban en Asia Menor, todos aquellos lugares donde su fe había sido constantemente tocada. Muchos de ellos también habían perdido toda esperanza, muchos de ellos también habían perdido toda confianza por las situaciones que estaban viviendo. Porque cuando fueron expatriados perdieron sus casas, muchos perdieron familia, perdieron terrenos y cuántas cosas, trabajos y un sinnúmero de dificultades les acompañaron. Pero se sostuvieron en seguir a Jesucristo, aún en los lugares que ellos fueran. Pero toda esta persecución también les alcanzó y ya era demasiado agobiante, ya era demasiado difícil poder sostenerse. Entonces, frente a todas estas situaciones donde hace el apóstol Pedro esta gran exposición, su carta, esta exposición sobre el sufrimiento, porque no es solo hablar del sufrimiento, sino que entender las características de este sufrimiento, cómo llega este sufrimiento, cuál es la razón de este sufrimiento, cómo se debe recibir, cuál es la manifestación de ese sufrimiento y también cómo se debe vivir con él. Porque vivir con el sufrimiento no es algo que la persona ya se sienta complacido por aquello, o tal vez no vea esperanza alguna de salir de aquello. Pero vivir con el sufrimiento es con la esperanza de quien lo llamó, y eso es lo que el apóstol Pedro quiere le dejar claro a ellos, que Jesucristo fue el que los llamó, y Él es el varón que ha dejado ejemplo, porque Él es el varón de dolores. Por eso esta gran exposición que hace el apóstol Pedro a través de esta carta a todos estos expatriados que están por diferentes lugares, que ellos están recibiendo esta misiva o esta carta o esta epístola del apóstol Pedro, que tienen que traer realmente consuelo a aquellas vidas, hombres sufrientes, familias sufrientes, que realmente pueden dar cátedra de lo que es el dolor y el sufrir por algo. Entonces el apóstol Pedro lo que necesita es poder guiarles, porque las personas cuando están pasando una etapa de dolor necesitan ser guiados para que aquello pueda ser llevadero y puedan también vivirlo en paz y en tranquilidad. Entonces esta carta tiene su énfasis en la esperanza
que hay en el sufriente. Para que sepa el sufriente que hay una esperanza viva, una esperanza permanente. Por eso el tema principal de esta carta, como le he dicho, es el sufrimiento. También el apóstol Pedro enfatizó la gracia de Dios. La carta revela la palabra esperanza implícita en ella. Esta palabra está ligada plenamente al sufrimiento. La esperanza en el sufrimiento está muy ligada. Entonces, esta primera carta es de una desbordante esperanza cristiana en los tiempos difíciles que viven los creyentes allá, como les decía, en Asia Menor. Aleluya. Entonces, aunque también nos revela la razón de los sufrimientos de ellos, por cuanto toda esta persecución que ha sido propiciada por el Imperio Romano los ha alcanzado. Y porque ellos han puesto su fe en Jesucristo, han puesto su confianza en el Señor. Entonces su fe es constantemente probada. Algunos quisieran no pasar estos procesos, pero ellos lo están viviendo y necesitan esperanza, necesitan tranquilidad, necesitan confianza. Y eso es lo que lleva esta carta para traerles descanso a sus vidas. Santo sea el Señor. Por eso el apóstol Pedro guía los sufrimientos de los discípulos a través de esta carta para que encuentren alegría en ellos. Y es como contradictor hablar de alegría cuando la persona está sufriendo, está padeciendo. Pero de eso nos dejó enseñanza el Señor. Y Él de ninguna manera nos mintió. Él dijo lo que nosotros habríamos de vivir por su causa. Y también señaló aquello para que nuestra confianza no esté depositada en lo que nosotros podemos hacer o lo que seamos capaces de vivir, sino que nuestra confianza esté plenamente en Él. Santo es el Señor. Esa es la razón que también nosotros encontramos a muchas personas que son realmente dinámicas, personas que tienen una gran capacidad, personas que tienen grandes deseos de poder tomar la palabra del Señor y llevarla, aprender de ella para guiar a otros, y hacer grandes exposiciones en cuanto al consejo de la palabra. Pero esto conlleva algo más, porque no solamente se debe tener el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la letra, sino que también hay que vivirla. Y muchos, para la palabra sufrimiento, para muchos es extraña, porque no la asimilan con respecto al Evangelio, porque muchos ven en el Evangelio una cantidad de beneficios que se pueden recibir a través de él, pero la palabra sufrimiento es una palabra extraña, es una palabra que no pueden asimilar, es una palabra que no pueden comprender, como que es una palabra que no está ligada al Evangelio, no está ligada a lo que el Señor le dijo a los discípulos que llevaran, y está plenamente ligada, como lo dice no solamente la carta del apóstol Pedro, sino también lo señala mucho el apóstol Pablo esto, con respecto a los sufrimientos y los padecimientos de aquellos que están ligados al Señor. Por eso mucho, y eso no es malo, querer ser un gran expositor, querer ser un gran predicador de la palabra del Señor. Claro que no es malo, eso es muy bueno, buen deseo hay, pero tienen que estar, le digo que tienen que estar dispuestos a sufrir. Tienen que estar dispuestos a sufrir, porque aquel que lleva la palabra dice que irá llorando. Aquel que lleva la palabra en el tránsito de ella estará sufriendo, estará padeciendo, pero también eso trae regocijo cuando viene de vuelta, trae alegrías, trae satisfacción, porque se logra vivir y experimentar realmente lo que es el Evangelio, lo que es este conocimiento bendito. Por eso buen deseo hay en todos aquellos que quieren llevar la palabra, muy buen deseo, y es bueno que lo hagan, pero también una vez que están ligados a Jesucristo, también van a experimentar
situaciones complejas, como lo estaban viviendo todos aquellos hermanos que estaban viviendo en aquellas regiones, y que esta carta les trae esperanza y tranquilidad. Si nosotros vemos lo que le hacía Jesús a Pedro, señalándole o nombrándole Simón, Simón, le dice: mira que Satanás os ha pedido para zarandearos y te quiere zarandear como trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte, no falle tu fe. Y tú, una vez que hayas vuelto, hayas regresado de esto, quiero que fortalezcas a tus hermanos. Entonces, cuando Pedro va a vivir esta situación, que para él realmente no comprendía lo que Jesús estaba diciendo, él iba a vivir una experiencia de dolor, de sufrimiento, iba a padecer algo, no solamente en su cuerpo, sino que también en todo su ser. Y eso iba a ser una experiencia para él, la cual debía compartir con sus hermanos aquella experiencia, y esa experiencia lo fortalecería a cada uno de ellos. Por eso, para poder hablar de las cosas del Señor, también tenemos que tener la experiencia, porque la experiencia que vivimos va fortaleciendo a quien escucha el consejo de la palabra, o si no sería solamente letra. Por eso en el sufrimiento vamos a descubrir realmente, yo quiero que usted lo tenga muy claro, en el sufrimiento vamos a descubrir si lo que hemos estado comunicando a las personas es solamente teoría o realmente es una verdad absoluta. Recuerde que el sufrimiento va a sacar a luz esto, porque vamos a tener nuestra propia experiencia. Y le digo, no para que usted sienta miedo o se aterrorice por lo que estoy diciendo. De ninguna manera, si estuviéramos solos en todas estas experiencias, yo le digo que usted tenga miedo. Pero en todas estas experiencias usted nunca va a estar solo. Siempre va a tener la compañía permanente del Espíritu Santo en su vida. Va a tener la comunión con el Hijo y el Padre dentro de su corazón. Entonces, en todas las experiencias que usted vaya adquiriendo, las que vaya ganando a través del tiempo, van a tener la compañía permanente de aquel que lo va a fortalecer, de aquel que lo va a guiar, de aquel que lo va a contener en todo momento. Por eso el sufrimiento es parte fundamental de todo aquello. Jesús dijo que seríamos perseguidos. Jesús dijo que sufriríamos por su causa, y cuando hemos vivido esa experiencia, cuando ya la hemos pasado, realmente nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su misericordia que nos sostiene, cuán grande es su misericordia que nos guarda y nos ayuda en todo momento. El apóstol Pedro nos habla todo esto en base a su tremenda experiencia. Él ha sufrido por la causa de Cristo. Y vuelvo a decirle que cada uno de nosotros debe tener su propia experiencia. O si no, todo lo que usted vaya indicando solamente va a ser una teoría. Pero cuando usted lo vive en sí, ya es una verdad gloriosa en su corazón. Y realmente eso lo anima a seguir, lo anima a avanzar. Por eso, si no sufrimos por causa del Evangelio, la actitud que tendríamos hacia Él sería distante. La actitud que tendríamos sería sin ninguna simpatía. Tendríamos realmente una indiferencia. Lo miraríamos de lejos, como que queremos el Evangelio, pero no queremos ser parte de aquellas cosas que pueden traernos dolor. Entonces sería distante y sería extraño. Por lo que nos une como cristianos es la experiencia de sufrir en gozo, como también dice el apóstol Pablo con respecto a este, dice él, regocijaos, y cuando habla de regocijo, habla de las experiencias difíciles que el cristiano que tiene que vivir o se encuentra inmerso en eso. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo también dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, qué apoyo más grande. ¿Se da cuenta
cuando empieza a colocarse el corazón triste, empieza a desorientarse, dice que Él, porque estamos en Él, guarda nuestros corazones y también guarda nuestros pensamientos para que no perdamos la visión y la dirección en donde nos conducimos. Esto es importante que usted lo tenga presente. Entonces, esa gloria que era manifestada en Israel, Pedro dice que esa gloria está en nosotros, porque lo señala el texto que hemos leído. La bienaventuranza de sufrir por Cristo. Benditos porque sufrimos por la causa de Cristo. Dice, si os desprecian e insultan porque lleváis el nombre de Cristo, bienaventurados sois vosotros. Bienaventurados. Qué hermoso esto. Bienaventurados. Porque la presencia de la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Aleluya. Y esto es algo muy grande. Es algo tan grande. Si una persona sufre por Cristo, la misma presencia de la gloria de Dios reposa sobre ella. ¿Me escucha? Quiero que por favor pueda atender a lo que estoy diciendo en este momento y nunca lo olvide, porque esto es tremendo. Si una persona sufre por la causa de Cristo, la misma presencia de la gloria de Dios reposa sobre ella. ¿No le parece maravilloso este resplandor glorioso de la misma presencia de Dios que habló Pedro? Esta presencia fue la que se manifestó a Israel. Esta presencia, la gloria del Señor reposó en el monte. Cuando leemos que ese monte humeaba y la gloria de Dios todo lo cubrió. La gloria de Dios, una nube que permaneció por 6 días cuando Moisés subió a ese lugar. Tremenda, esa es la gloria que el apóstol Pedro está hablando, que reposa sobre nosotros. Esa gloria que llenó el tabernáculo cuando fue levantado. Esa gloria que llenó el templo cuando Salomón levantó el templo. Toda esa gloria también lo llenó. Fue tremendo lo que sucedió ahí. Era tanta la gloria del Señor que no se pudo hacer ningún servicio porque todo estaba cubierto de aquella nube. Cuando el arca del pacto se trajo a ese lugar, esa es la gloria bendita del Señor que el apóstol Pedro nos está señalando en estos versículos. La nube llenó ese lugar. Era tanto que esos sacerdotes, como le decía, no pudieron permanecer en ese lugar para ministrar por causa de aquella nube que lo había llenado. Porque dice, porque la gloria del Señor había llenado toda la casa. Aleluya. Por eso quiero que usted, por favor, no pierda el hilo de esto, porque esto es grande y maravilloso. Y ahora este resplandor de su gloria vive en cada uno de nosotros. Esa misma gloria vive en cada uno de nosotros, que la Escritura dice, Shekinah. Esa palabra hebrea que significa la radiancia o la presencia de Dios, habitar Dios con su pueblo, estar Dios en comunión con su pueblo Israel. Pero aunque esa gloria venía a ellos, esa gloria también partía, no permanecía, venía y se retiraba. Pedro nos está diciendo que ese resplandor de su gloria descansa sobre cada persona que sufre por la causa de Cristo. Y como le digo, esa gloria que estaba alrededor y lo rodeaba y llenaba todo ese lugar, ya no es así. Esa gloria está en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que viven una experiencia compleja, difícil, porque están confiando plenamente en su Señor. Y esta carta debía traer tranquilidad. Esta carta debía colocarlos a ellos en una posición de paz y tranquilidad en medio de tantas dificultades, en medio de muerte, en medio que les quitaban todos sus bienes, les quitaban sus hijos, los apartaban, tantas cosas difíciles que ellos estaban viviendo, pero esta carta traía consuelo,
la que el apóstol Pedro estaba dirigiéndoles a ellos. Pero no solamente para ellos, porque esta misma carta ahora a nosotros nos habla y nos trae consuelo, porque sé que estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos difíciles y también necesitamos el descanso, necesitamos también ese reposo en el Señor. Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mira lo que está diciendo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria de Dios en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo conoce que Jesús vino a redimir al hombre. ¿Y cómo lo conoce? Mostrando su gloria en nosotros, que somos los creyentes, los que vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que esa gloria bendita y perfecta. Por eso la enseñanza de Pedro es que si un cristiano tiene que sufrir por Cristo, debe ser de tal manera que su sufrimiento debe traer gloria a Dios. Escucha, aquel que sufre por la causa de Cristo, ese sufrimiento debe traer gloria a Dios y también gloria al nombre de Cristo. No merece el sufrimiento, porque tal vez puede decir, no merezco lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, no lo merezco. No he hecho nada para padecer esto. Pero la Escritura señala lo siguiente. Dice, aunque no haya dado ninguna ocasión para tal sufrimiento, solamente su sufrimiento que tiene es por la causa de Cristo. Y lo que usted sufre por la causa de Cristo, le digo que trae honor y gloria a su Salvador. Escucha, no es algo que usted haya buscado, pero lo está padeciendo. Pero al padecerlo, le trae gloria, honor y alabanza a su salvación, a su Salvador, lo que usted está viviendo en su persona. Aleluya. Así que el apóstol Pedro sigue señalando lo siguiente. Dice aquí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ninguno de vosotros padezca como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Porque si las personas sufren estas cosas porque han hecho algo que la justicia los ha alcanzado, esta justicia terrena, ellos no pueden decir que están sufriendo por la causa de Cristo, sino que están sufriendo por sus propios males, porque se han entrometido en lo ajeno, han colocado sus manos en lo que no corresponde. Entonces la justicia ha venido sobre ellos, porque la justicia, el juez dice, terreno ha sido puesto para aquellos que quebrantan la ley. A ellos persigue la justicia, pero aquellos que no la quebrantan no han sido puestos para ellos, sino para aquel que hace uso o hace mal uso de las cosas o los bienes de este mundo. Entonces, si que ellos sufren por causa de sus propios males, no pueden decir que sufren por la causa de Cristo, porque aquel que sufre por la causa de Cristo trae honor, gloria y alabanza a Dios. Debe sufrir el cristiano como un cristiano. ¿Me escuchas? Debe sufrir como un cristiano y no como aquel que está haciendo lo inadecuado y ha venido el mal sobre ellos. Aleluya. Mire, yo me acuerdo de una situación muchos años atrás, pero también quiero compartírselas en esta hora. Me acuerdo muchos años que había un joven que participaba en una iglesia. Era yo consideraba que era un lindo instrumento porque tenía
tenía la genialidad de poder tocar un instrumento y lo hacía con tal experticia que aquel instrumento sonaba muy hermoso. Y él adoraba a Dios y bendecía a Dios a través de su instrumento. Yo encontraba que tocaba en su instrumento en forma maravillosa. Pero un tiempo este varón empezó a tener necesidad de recursos. Y como tenía algunos parientes ahí mundanos que traficaban, que vendían droga, en un momento él también se metió en esto. Y empezó a vender droga. Cuando lo encontré en esta situación, le conversé y le dije, tú no puedes estar haciendo esto porque tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes estar haciendo lo inadecuado, porque la justicia de este mundo te va a alcanzar. Así que deja eso, arrepiéntete y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a proveer todas tus necesidades. No tienes que hacer esto para poder lograr lo que tú necesitas. Acércate al Señor y pídele perdón y sale de todo esto. Pero él no salió, lo siguió haciendo. La justicia lo alcanzó. Fue tomado por la justicia y cumplió 7 años preso. 7 años de su vida en la cárcel. Cuando salió de la cárcel y entró en la iglesia, se le dio una oportunidad. Y clarito fueron las palabras. Dijo lo siguiente. Dijo, yo estuve preso porque el Señor me llevó a la cárcel. ¿Me escucha lo que dijo? El Señor me llevó a la cárcel. Y eso es mentira. El Señor no lo llevó. Fueron sus males los que lo llevaron a la cárcel. Todo sufrimiento que él hubiese padecido tenía que ser por la causa de Cristo, no por sus males. Y tal vez hay muchas personas que hacen lo mismo. Hacen lo malo y después dicen, por la causa de Cristo estoy sufriendo. Eso no trae honor, no trae alabanza ni gloria a Dios. Y eso lo único que hace es ofender el Evangelio. Así que yo le pido, si alguien escucha eso y está nombrando al Señor por sus males, está sufriendo y está nombrando a Cristo, que por causa de él está sufriendo, yo le digo que se arrepienta, porque eso no trae honor ni alabanza, sino que trae disgusto a Dios, nada más que disgusto. Santo es el Señor. El cristiano no debe ser codicioso, el cristiano no debe ser ladrón, el cristiano no debe mirar en lo que no le pertenece, en lo que le pertenece a otros no debe inmiscuirse ahí. Un cristiano no debe estar solamente en las cosas que le competen y no en las cosas que no son de su competencia. Recuerde que el chisme y el homicidio son exactamente iguales, hacen el mismo daño, destruyen de igual manera. Pero escúchame, pero si sufres por ser cristiano, como dice el apóstol Pedro, no te avergüences, sino que da gloria a Dios por serlo. Aleluya, santo es el Señor. Dejemos nuestra vida en las manos de Dios. No vamos a encontrar otro lugar más seguro, solamente en las manos del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final o el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, y el apóstol Pedro, le digo que esto es tremendo lo que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. Así que si estás sufriendo conforme a su voluntad, encomienda tu vida al Señor. Solo en Él podrás confiar. Solamente en Él lo vas a poder hacer. Él va a hacer juicio y dará a cada uno lo que se merece. Por eso si con dificultad el justo se ha de salvar, ¿dónde queda aquel que rechaza abiertamente el Evangelio? Abiertamente. Mire los hermanos de allá de Asia Menor, cómo estaban sufriendo. Ya estaban perdiendo toda esperanza. Su fe estaba languideciendo. Y la carta nuevamente los reanima. Les vuelve la esperanza, la confianza en el Señor, sabiendo que no están solos, que están de la mano con aquel
que les llamó, con aquel que les salvó. Aleluya. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su primer viaje, cuando recorrió aquellos lugares, Listra, Iconio, Antioquía. Cuando él viene de regreso ya con Bernabé, dice lo siguiente, dice que pasó a aquellos lugares de vuelta confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Se da cuenta, les exhortaba que permaneciesen en la fe, porque en la fe es la que empieza a diluir. ¿Cuándo? Cuando vienen las dificultades. Y él les sigue diciendo lo siguiente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Y nosotros no buscamos el sufrimiento, simplemente porque somos extraños a este mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros y advenedizos. Y todo lo que el mundo promueva, nosotros no estamos incluidos. Pero si es por esa causa, ¿qué importa? Si vamos a entrar al reino de Dios, ¿qué importa? Si vamos a estar con Dios mismo por siempre. Y tocante a esto, tal como el apóstol Pedro le ha estado diciendo a los hermanos de Asia Menor, de igual manera lo hizo el apóstol Pablo con Bernabé para fortalecer a aquellos que habían recibido a Jesucristo. Porque no es solamente vivir con la emoción, porque cuando llegamos al Señor una emoción tan grande nos embarga, pero esa emoción tiene que volverse en algo sólido, en algo firme, en algo que se sostenga cuando venga la dificultad. Aleluya. Pedro exhorta a los suyos de igual manera, como lo estamos viendo nosotros en esta carta, a confiar sus vidas a Dios, a confiar sus vidas a Dios, en quien pueden confiar con plena seguridad. ¿Dónde más podrá confiar el hombre si no es solamente en Cristo? ¿Dónde más que prueba nos ha dado Él de ser fiel? Y de los atributos de Dios es que Él es fiel, su fidelidad es por siempre. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, aunque nuestra fe vaya diluyéndose, vaya cayendo, vamos perdiendo la esperanza, la confianza. Él permanece fiel, alentándonos, guiándonos, hablándonos, ayudándonos en todo momento para que nuevamente podamos reanimarnos. Aleluya. En aquellos tiempos, para que alguien pudiera, si algún tesoro tenía, poder guardarlo en algún lado, necesitaba a alguien de confianza. Necesitaba en quién confiar. Si tenía que mover algunos recursos, si tenía que hacer algún viaje y tenía que dejar algo de valor, tenía que acudir a alguien en el cual pudiera depositar su confianza. Y si había algún amigo ahí que le daba tal confianza, podía hacerlo con total tranquilidad. Podía llevarle sus bienes, sus recursos, poder dejarlo al cuidado de aquel amigo, porque sabía que aquel que le iba a guardar aquel bien, mientras que él no estuviera, iba a ser algo tan sagrado, iba a ser algo de plena confianza que aquel no le iba a fallar. Pero aunque se estaba confiando en un hombre, pero eso es lo que el apóstol Pedro trata de decir, que cuando tenemos una confianza debe ser una confianza plena, una confianza segura, que aquel que nos ha dado las promesas las mantendrá, que aquel que nos ha dicho todo lo que va a hacer en nosotros, Él las va a sostener y nunca va a cambiar, porque es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los hombres cambian, los hombres fallan, pero Dios jamás va a fallar. Entonces, si el hombre podía colocar sus recursos en alguien de confianza, sabiendo que era tan sagrado, era tan solemne aquella confianza que iba a colocar en esa persona y que esa persona no le iba a defraudar, con mayor razón, si confiaba en Jesucristo. Tal depósito se consideraba
En aquel tiempo, una de las cosas más sagradas de la vida, confiar en alguien era sagrado. Ahora ya no existe eso. Si no hay un documento, tal vez pasando por 10 notarios, para que se pueda dar fe de aquello, se puede anular, pasando por una cantidad de personas que den fe antes con solamente dar la mano a las personas. Eso era una firme certeza de que lo iban a hacer. Ahora no se puede confiar en nadie. Con mayor razón, más plena en nuestra tranquilidad de que podemos confiar en aquel que nunca va a fallar. Y ese es Jesucristo. Santo es el Señor. Dios nunca fallará. Eso tú tienes que tenerlo presente. Muchas personas tienen un concepto de decir que Dios les falló. Jamás Dios le ha fallado al hombre. El hombre es el que le ha fallado a Dios y le sigue fallando. Y aunque nosotros estamos en el camino, constantemente estamos fallándole. Dios jamás va a fallar. Nunca, nunca. Él permanece fiel. Si un depósito así era sagrado con los hombres, ¿cuánto más para con Dios? ¿Cuánto más si tú puedes depositar en Él tu vida y tranquilamente puedes depositar en Él todo lo que tienes y puedes estar tranquilo? Él jamás te va a fallar. Jesús confió su vida a Dios. Confió plenamente a su Padre su vida. Y podemos decir nosotros con total tranquilidad, con toda seguridad, en tus manos encomendamos nuestra vida. Y tú lo puedes decir de igual manera: Señor, en tus manos quiero encomendar mi vida, en tus manos quiero vivir confiado, en tus manos quiero vivir seguro, porque sé que el mundo está angustiado, voces por doquier, la gente sufre, la gente se lamenta, pero los que confiamos en el Señor tenemos plena seguridad que Él jamás nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Si te ha estado fallando la fe, si ha estado diluyendo tu confianza en el Señor, porque las cosas no las has visto como tú pensabas que podían ser, yo te digo que nuevamente, como los hermanos de aquellos lugares que recibieron la carta del apóstol Pedro y nuevamente se pusieron erguidos, nuevamente empezaron a andar en confianza, en tranquilidad y en seguridad, sin miedo, sin terrores, sino que con plena confianza en su Dios. Esa carta los alentó de igual manera. Esta carta a ti te puede alentar en esta hora y te puedo volver a decir que Dios jamás te va a fallar, nunca te va a fallar. Muchos prefieren mirar a otro lado, pero no buscar al Señor. Y aun cuando los hombres por diferentes lugares le fallan, por diferentes lugares están haciendo abuso de ellos, pero jamás el Señor lo hará. Plena confianza en Él. Puedes decir, como te digo en esta hora, con toda confianza: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. No sé cuánto he de vivir, pero no quiero vivir con el pensamiento de este mundo, no quiero vivir con la idea de este mundo, porque son totalmente cambiantes. Un día dicen una cosa y ya están cambiando, en un momento a otro están cambiando todas las cosas, pero cuando estoy en ti, tú guardas mi corazón, tú guardas mis pensamientos y me haces vivir en paz. El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, le dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco, está hablando de sí, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, está diciendo el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira qué hermoso lo que él está diciendo. Él padece, pero no siente vergüenza por causa de Cristo, y ha depositado toda su confianza en el Señor y sabe que Él no le va a defraudar, porque Él va a guardar, dice, mi depósito para aquel día. Aleluya. Tómate de la palabra del Señor
tómate con fuerza de ella, porque el Señor, mira, cuida de los pájaros, cuida de las flores. ¿Cómo no va a cuidar de ti? ¿Cuánto más no cuidará de ti? Por eso no temáis, no temáis. Y cuando el Señor habla así, con tanta dulzura, no temáis, dice, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, con tanto amor que Él nos habla. El reino de Dios se hace evidente cuando hacemos su voluntad en la tierra. Mírale esta relación tan hermosa. ¿Sabes tú que cuando nosotros estamos meditando en Cristo y por lo general pensamos en todos los sufrimientos que vivió para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por medio de su obra, y meditamos y pensamos en todas esas circunstancias que Él tuvo que vivir, muchas veces nos sentimos casi atormentados por tanto amor del Señor. Y se nos viene solamente, decimos, Señor, lo que hiciste por nosotros. Pero cuando nosotros pensamos, o viene a nuestra mente todo lo que Él vivió, mira lo que pasa. Cuando Cristo padeció, nunca pensó en lo que Él estaba sufriendo. Mira, Él padeció y no estaba pensando en los sufrimientos, sino en la gloria que traía todo aquello. Él así lo señala en hebreo, diciendo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y así se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Por eso, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Santo es el Señor. ¿Te das cuenta que nuestra mirada es tan diferente? La mirada de Él en esa obra que se iba a realizar a través de su sufrimiento. No se fue lamentando, no se fue quejando, sino que tenía un pleno gozo. ¿Y cómo no va a tener ese gozo? Si tú y yo, y cuántos en el pasado, y cuántos en el presente estamos en Él, no ha de ser gozo en el cielo, no ha de ser alegría por la obra de Jesús en nuestra vida. Aleluya. Por eso te digo que puedes confiar plenamente en Dios, plenamente en Él como Jesús lo hizo. Por favor, te digo en esta hora, confía plenamente en Él. Dice, Señor, yo quiero depositar mi confianza plena en ti. Quiero realmente descansar en ti. Aunque estoy pasando ciertas circunstancias, pero eso no debe doblegar mi fe. Eso no debe fatigar mi esperanza, sino que debo estar reanimado y confiando que todo lo que padezca tiene que traer gloria y alabanza a tu nombre. Gloria y alabanza a tu nombre. Aleluya. Santo sea el Señor. Recuerda que dos cosas no fueron concedidas. Así dice la Escritura, dos cosas: que creamos en Jesucristo y también que padezcamos por Él. Que padezcamos por Él. Que creamos en Él y padezcamos por Él. Dos cosas. Y es un honor que nos hayan concedido estas cosas. Es un gran honor que el Señor nos haya hecho participante también de sufrimientos que nunca se van a comparar a los sufrimientos que tuvieron los hombres en el pasado, mujeres, hombres, jóvenes, niños, que sufrieron por la causa, como los que estaban sufriendo en aquellos lugares que esta carta llegó. A ti está llegando esta carta y tú no estás padeciendo. Tu padecimiento no se puede comparar a aquellos que hasta la muerte llegaron por la causa de Cristo, y muertes atroces y difíciles. Santo es el Señor. Pero quiero decirte algo, que el sufrimiento nos hace crecer. El sufrimiento nos va desarrollando en nosotros una gran vida espiritual. Va desarrollando y nos enseña
Y esto es muy importante. Cada día que tú ames más y más a tu Señor, todo esto te enseña a acercarte, a liarte de Él, a sujetarte con fuerza, a unirte con Él. Los padecimientos te acercan a Él, los sufrimientos te hacen amarle a Él, pero también va haciendo crecer en tu vida espiritual. No eres el mismo de ayer, porque ya tienes la experiencia. Esa es la razón lo que Jesús le dijo. Tú vas a venir y vas a confortar a tus hermanos, porque Él va a ganar una gran experiencia después de haber pasado un valle de sombras de muerte, de dolor y de sufrimiento. Ya tenía la experiencia de haber sido contenido por el Señor, porque el Señor le dijo: yo oraré para que no te falle la fe. Y así lo hizo el Señor. Se contuvo, se sostuvo de tal manera que pudo contarle a sus hermanos aquella experiencia, y eso fortaleció también a sus hermanos. De igual manera, tu experiencia va a fortalecer a aquellos que te rodean. Tu experiencia va a fortalecer a los que están en tu casa. Tu experiencia va a fortalecer a aquel que encuentres en el camino, porque no solamente va a ser teoría lo que le estás diciendo, sino que va a ser una palabra, un testimonio vivo en ti, que tú podrás darlo a conocer a otros, y otros se sujetarán, y otros se afirmarán también en aquel Dios tan grande que tú tienes, aquel Dios tan grande que te ha dado respuesta, aquel Dios tan grande que te ha fortalecido, aquel Dios tan grande que te ama, en todo momento. Abrázate del Señor, y te digo que cada día le vas a amar, cada día va a crecer tu amor hacia Él. Aleluya. Por esta razón te digo, siempre confía en Dios y haz lo que es debido. Dios te bendiga en esta hora. Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta hora, porque tú eres grande, grande en amor y en misericordia. Tú nos bendices por tu palabra, Señor, y fortalece los corazones de tus hijos. ¿Cuántos tal vez estaban tristes? ¿Cuántos estaban fatigados y su fe se había debilitado? Ya no te estaban mirando a ti, porque pensaban que en su sufrimiento estaban solos, sin entender que en su sufrimiento tú estabas ahí con ellos. En su sufrimiento también los estabas acompañando, y en su sufrimiento te estaban dando gloria, alabanza y honor a tu nombre. Gracias, Señor, porque tus hijos en esta hora se llenan de fuerza, y la esperanza nuevamente se reintegra y se fortalece en ellos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, que ha sido recogida, Señor, en cada corazón que en esta hora la ha atendido. Tu bendición, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es para ti. Dios te bendiga ricamente en esta hora.